Bienvenidas a Historias Contadas, pueden llamarme Kizuna. Hoy les narraré 5 historias reales de ovnis. Primera historia. Auso One. En octubre de 1974, mientras cazaba alces en el Bosque Nacional Medicine Bow de Wyoming, Carl Haydon, un trabajador petrolero de 41 años, experimentó un extraño incidente. Él disparó a un alce, pero la bala se desplazó a cámara lenta y cayó al suelo sin causarle daño. Momentos después apareció un humanoide alto que se hacía llamar Auso One. El ser de unos 1,80 m de altura, piel pálida y amarillenta, sin barbilla, con antenas en la cabeza, un mono negro con un emblema de estrella y un dispositivo similar a un taladro en lugar de mano derecha, le ofreció a Haydon unas pastillas y lo invitó a subir a una nave transparente con forma de cubo. Haydon afirmó que la nave lo transportó instantáneamente 163.000 años luz al planeta natal de Auso One, donde vio a unos cautivos humanos y se sometió a un breve examen médico. Poco después regresó a la Tierra, es decir, al planeta Tierra, aterrizando varias horas después, confundido y congelándose cerca de su camión con algunos problemas de salud crónicos, aparentemente curados. Haydon hizo un dibujo sobre ese extraterrestre que lo visitó. Aquel se mantuvo firme en su relato hasta el día de su muerte, convirtiendo su encuentro de 1974 en uno de los casos de abducción extraterrestre más extraños y detallados registrados en la historia. Segunda historia. Abducción en ruta. Hace unos 20 años atrás, aproximadamente en Córdoba, provincia argentina, corría el año 2006, cuando se comunicó un hombre muy asustado a la radio LB3, ahora Cadena 3, contando su experiencia extrasensorial. La misma era que él y su esposa iban por la ruta E35 por el atardecer, hasta que la radio en la que estaban oyendo empezó a fallar de manera extraña, y unas luces por detrás del espejo retrovisor aparecieron dejándolo ciego. Aquel pensó que el conductor de atrás quería rebasarlo, por tanto le hizo señas sacando su mano por la ventanilla para que lo rebasara. Sin embargo, cuando movió su vehículo hacia la banquina, esas luces de detrás subieron hacia el techo de su auto. Luego, la noche se hizo de día y de ahí no recuerda nada más. Eso había sucedido un día sábado, pero luego regresó a la conciencia como si hubiese estado dormido. Sin embargo, no fue el caso. Era lunes y permanecieron ambos sentados en el vehículo, absortos por lo acontecido, sin saber qué había pasado realmente. Ambos, la pareja, regresaron a su destino. Cuando llegaron a su hostal, se enteraron que habían perdido 2 días, de modo que tuvieron que regresar a su casa. Pasaron nuevamente por la ruta E35 por la tarde. Otra vez, el hombre explicó el mismo suceso, las luces altas que se posicionaron detrás para luego subirse al techo y desde ahí todo blanco, vacío, ningún recuerdo. Del lunes habían pasado al día miércoles. Esa noche en la radio LB3, el testimonio fue al aire. El hombre que había experimentado esto dijo que se sentía vigilado por un vehículo negro de vidrios polarizados, donde habían 2 sujetos de traje negro que estaban estacionados al frente de su casa.
Sin embargo, al día siguiente nadie más tocó el tema, siendo que muchos usuarios habían dado sus opiniones y versiones sobre una posible abducción. Toda la radio LB3 hizo como si esa noticia y testimonio no existiera. Nunca más, hasta el día de hoy, tocan esos temas, solo se burlan. No se supo qué sucedió con esa pareja. Claramente esos hombres son los famosos hombres de negro. ¿Qué otras historias de personas habrán sido silenciadas? Por lo menos en nuestro país. Tercera historia. Pequeños y velludos. En la madrugada del 29 de noviembre de 1954, en Petare, Caracas, Venezuela, ocurrió uno de los encuentros ovnis más inquietantes de América Latina. Para ellos, sobre todo. Dos hombres, Gustavo González y José Ponce, se encontraron frente a una esfera luminosa flotando a pocos centímetros del suelo, de varios metros de diámetro, con ventanas y una cúpula superior completamente silenciosa. Junto al objeto aparecieron pequeñas entidades humanoides de alrededor de 1 metro de altura, cubiertas de vello oscuro, con ojos grandes y brillantes y manos con garras. González incluso tuvo un forcejeo físico con una de ellas, comprobándose porque aquel tuvo hematomas reales en sus brazos. Una de las entidades le apuntó con un dispositivo de luz intensa, causándole ceguera momentáneamente. Segundos después, las criaturas entraron en la esfera, que ascendió verticalmente y desapareció en el cielo. La policía confirmó que los testigos estaban sobrios y coherentes. Además, vecinos reportaron luces de colores, destellos azules dentro de sus casas y objetos moviéndose en zigzag esa misma noche. Este caso fue portada del diario El Universal y analizado por investigadores internacionales como la APRO. Hasta hoy, la noche de Petare sigue siendo uno de los casos ovni más documentados de la historia, catalogado como un encuentro con humanoides pequeños y velludos. Algunos preguntan, ¿será un contacto real o algo que aún no comprendemos? Prácticamente es un contacto real. Esa sería la respuesta lógica. Sí, hay extraterrestres que tienen diferentes formas. Uno de ellos son esos seres. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con las siguientes historias. Cuarta historia. Elizabeth y Akon. Nos cuenta la ciencia del misterio lo siguiente. Elizabeth Claret es una mujer sudafricana que vivió en otro planeta, así como lo escuchan. Sus primeros contactos con los extraterrestres empezaron cuando tenía 7 años de edad. Pero el 7 de abril de 1956 vivió la experiencia que le cambiaría la vida. Un extraño artefacto aterrizó sobre una colina en su granja familiar de Rosetta. De este descendió un joven rubio, de apariencia humana, que se dirigió a ella y le mostró sus manos en señal de paz. Elizabeth dice que ella imitó su gesto y lo siguió hasta el interior del objeto. Aquel ser no transmitía temor. Eso está escrito en su biografía. Fue allí donde conoció a Akon, un ser que se presentó como un comandante científico nacido en el planeta Metón, ubicado en la estrella Alfa Centauro. Akon la llevó a su hogar natal, en donde permanecería 4 meses.
Durante ese tiempo, Elizabeth se entregó al más extraño idilio que alguien haya contado jamás. Ella dice: me rendí ante su forma de hacer el amor. Escribiría más tarde. Eso está escrito en su diario. De esta unión, es decir, Elizabeth y Akon, nació un hijo, es decir, un híbrido, que ambos le pusieron el nombre de Eileen. Elizabeth no pudo permanecer mucho en aquel paraíso. Ella explica: las vibraciones de su campo magnético eran diferentes a la de la Tierra. Explicó. De modo que, para ponerse a salvo, Akon le envió de regreso a su casa, es decir, a la Tierra. Su pareja Metonita y su hijo, o hija, siguieron en contacto con Elizabeth por vía telepática y a través de imágenes holográficas hasta 1963. Luego, ella recibiría amenazas de los servicios de inteligencia rusos y norteamericanos, quienes querían quedarse con el niño. Después de esto, no volvería a hablar más de ellos. Elizabeth estudió música y se formó como meteoróloga en Inglaterra. Además, fue piloto e investigadora OVNI para la Fuerza Aérea Sudafricana durante la Segunda Guerra Mundial, y más tarde publicó libros sobre sus experiencias como Beyond the Light Barrier y The Gravity Files. En 1975 recibió una ovación de pie en un congreso OVNI en Alemania y mantuvo su historia hasta su fallecimiento. ¿Qué opinas de este caso? Mi opinión personal es que sí, es real, porque está escrito y está documentado. Además, hay un híbrido en el medio y hay muchos casos que son así. ¿Ustedes conocen alguna historia así? ¿De algún vecino, pariente que sea un poquitito diferente? Quinta historia. Trancas, Tucumán. La aparición más impactante de ovnis y extraterrestres en Argentina. Sucedió el 21 de octubre de 1963 en una finca ubicada en Trancas, departamento ubicado a 80 kilómetros al norte de la capital de Tucumán, provincia. Conocido mundialmente como el caso Trancas, el hecho fue uno de los hitos más importantes en la historia de los objetos voladores no identificados. Se trata de un episodio que ha sido considerado como un caso inatacable y una prueba irrefutable dentro del voluminoso y extraño legajo de los ovnis, debido a la cantidad y calidad testimonial, la prolongada visualización y el hallazgo de residuos físicos en el área, constituyendo la más poderosa evidencia a favor de los fenómenos inusuales. ¿Dónde exactamente hubo la aparición? En unas vías del tren. Este caso se da porque en ese entonces Julie Moreno, 23 años, y su hermana argentina, 28, llegaron con sus pequeños hijos desde Rosario, Santa Fe a San Miguel de Tucumán. Se dirigieron a la finca Santa Teresa, a 3 kilómetros de Trancas, donde se reunirían con sus padres, el señor Antonio Moreno, en esa época de 72 años, y Teresa Cairús, de 63 en esa época, y su hermana Yolanda, que tenía 32. El viaje se realizó porque sus maridos, ambos oficiales del ejército, participarían en maniobras y partirían en tren hacia Salta, provincia. Tras una cena temprana, la familia se retiró a descansar.
Sin embargo, cerca de las 21 horas, la doméstica Dora Guzmán apareció insistiendo en que veía luces sobre el terraplén del ferrocarril, a casi 200 metros de la finca. Mientras los padres dormían, Argentina seguía atenta a su lectura y Jolie le restó importancia mientras daba la mamadera a uno de sus hijos. Al escuchar a Dora, Yolanda pensó que podría ser un ómnibus. Finalmente, Dora convenció a las hermanas de verificar las extrañas luces que seguía viendo. Eran 5 luces, distantes entre sí, a no menos de 100 metros, 3 al frente y 2 al noroeste, que se encendían y apagaban mientras iluminaban la finca y el gallinero. Las mujeres, temerosas, especularon sobre la posibilidad de un accidente ferroviario o una cuadrilla de operarios reparando vías. Yolanda llegó a pensar que podrían ser guerrilleros haciendo un sabotaje, ya que recordaban episodios de la guerrilla rural de Taco Ralo, un año antes. La situación se tornó aún más alarmante al saber que un tren militar debería pasar por la zona en pocas horas. Fue entonces cuando Argentina recordó haber leído sobre platos voladores. Armadas de valor, se acercaron para observar con más detalle y vieron una tenue luminosidad verdosa. Al principio pensaron que podría ser un peón llamado Huanca conduciendo su camioneta. Se dirigieron hacia la tranquera, pero a menos de 10 metros una luz intensa las encandiló y pudieron ver un objeto luminoso con forma de disco, de unos 8 por 3 metros, suspendido cerca del suelo. El objeto, con una torreta superior que exhalaba una espesa niebla, tenía 6 ventanillas rectangulares y una superficie aparentemente metálica con remaches expuestos. Produjo un leve sonido similar al de un tubo fluorescente y un fuerte olor a azufre, que perduró por varias horas. La potente onda calórica hizo que Yolanda tropezara y Dora estaba unos pasos más adelante, asustada. Juntas regresaron a la casa, donde Dora exclamó que las habían quemado, pero Argentina y Yolanda comprobaron que su color era rojo, probablemente por la radiación del objeto. La familia se reunió, trancó las puertas y desde la ventana, con postigos cerrados, observaron hacia la luz blanco que se dirigieron hacia la finca, iluminando un galpón trasero. Jolie, al investigar, notó que al introducir su brazo en uno de los haces de luz, este se retrotrajo. 3 perros que cuidaban la finca permanecieron inertes durante el incidente, mientras que un centenar de gallinas no hicieron ruido alguno. Los ocupantes de la casa estaban en un estado de desesperación, con la madre rezando y las hermanas corriendo de una habitación a otra. El objeto más cercano emitía un sonido a máquina encendida y parecía exhalar un espeso vapor. Transcurrieron 40 minutos hasta que el objeto se desplazó hacia el este, seguido por los demás, y desaparecieron en dirección a las sierras de Medina a 20 o 25 kilómetros. Los Moreno corrieron a informar a los vecinos, pero pocos habían visto algo. José Acosta, capataz de la finca, y Francisco Tropiano, un vecino, pudieron ver el cielo teñido de una tonalidad anaranjada. Esa noche nadie pudo relajarse o dormir. A la mañana siguiente, Jolie fue a la estación ferroviaria para enviar un telegrama a su hermano Antonio, pero al llegar el caso ya era conocido por muchos, incluso el periodismo. Se solicitó la intervención de la policía, que labró un acta y custodió el lugar durante días. También se hicieron estudios al Instituto de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Tucumán. Más tarde, el doctor Walter Gettel
se llevó muestras de pequeñas bolitas blancas encontradas esparcidas en un radio de casi 30 metros, que resultaron ser carbonato de calcio con un 96,48% de pureza. Durante años quedó una huella de 8 metros de diámetro en el pasto, testigo silencioso del suceso. ¿Qué opinan de este caso en Argentina? Sigue siendo un sitio de mucho misterio porque se siguieron viendo luces, se siguieron persiguiendo cosas y los mismos vecinos, de hecho esto lo pueden buscar incluso en YouTube, está el caso documentado, siguen persiguiendo cosas, lo han cerrado, en un tiempo estuvo cerrado al público por una cuestión familiar. Después lo volvieron a abrir y es constante, ¿sí? ¿Qué opinan? ¿Les gustó? ¿Quieren saber más sobre ovnis en la República Argentina o en otros países? Déjenlo en los comentarios. Y hasta aquí llegamos con estas historias de ovnis reales y verídicas. Próximas historias, sábado 14 de marzo. Gracias por escuchar. Y nos vemos en Kizuna, historias contadas.